Así de nuevo otra vez. Exacto, entonces si se van a coser, lo ideal es trabajarlas en este punto para poder darle una ergonomía al espacio y que se acomode mejor. Entonces ya ustedes saben que ahí no está escrito, o sea, está escrito que a la mitad, pero que en mujer se trabaja con separación de músculos, ¿sí? Entonces, aquí les decía, en la parte delantera, en este caso, el pantalón que vamos a hacer aquí, no vamos a coser la pinza delantera. Esa pinza va a ser anulada ahora en el proceso, ustedes lo van a ver. Pero voy a hacer la explicación de cuando la pinza la necesitamos usar para hormar, como en el caso de Yolanda. Si tenemos un cliente que tiene un abdomen bajo abultado, nuestra pinza va a ser de 3 centímetros y de profundidad va a ser de unos 12-13 centímetros. Es decir, que desde el punto medio de la pinza, yo debo marcar hacia abajo unos 13 centímetros para poder marcar mi pinza, ¿sí? Y esa sí la voy a determinar muy bien porque esa pinza va a ser cerrada en el papel. No la vamos a anular como vamos a hacer ahora con el resto. En el caso de ella vamos a hacer algo diferente y lo voy a exponer, no por exponerla a ella, sino para que aprendan todas, ¿sí? Porque son casos que se pueden llegar a ver y la mayoría no lo tenemos, entonces simplemente vamos a anular la pinza, pero en el caso que vemos acá con Yolanda sí lo tenemos y la pinza la vamos a cerrar en el papel, porque al momento de cerrar pinzas ustedes se han dado cuenta que cuando cerramos pinzas se generan bultos en el papel, ¿sí? Unos globitos. Eso es lo que nos va a ayudar a que se horme el abdomen bajo de ella en el papel. Porque en la tela yo mandaba a hacer pantalones y me quedan unas bolsas, una cosa, yo no sé ni cómo que me quedan. Ahí digo un pantalón que no le he estrenado, porque me quedaron unas cosas aquí, unas bolsas, yo no sé. Sé que tengo todo bajo, pero no sé qué le hicieron a ese pantalón. A mí que no me hicieron. No le hicieron, no le hicieron. Quería ver la forma en que se lo acomoden a uno. Sí. Pero ya tú compartes la tela. No, pero no quiero que le explique qué tela usa. Sí. Y como digo, siempre voy a hablar en ella en general para que todas lo aprendan. Yo le comentaba a ella que ella necesita usar una tela que sea full stretch. ¿Por qué? Porque por la ergonomía de su cuerpo necesitamos que la tela nos ayude aún más a que se pueda acomodar. ¿Puede ella usar drill stretch? Claro que sí lo puede usar. Pero por ejemplo, un Millennium, un Vértigo, le sirve mucho más. Esta tela es parecida al drill, las que la conocen es parecida al drill, pero ella estira bastante full. Entonces anota Millennium. Ella estira full y estira al través. Ojo con eso. Esta tela estira al través. Lo que significa que a ella le va a servir, sobre todo el promedio de tela, porque normalmente nosotros tenemos que comprar la cantidad de largo de tela de nuestra altura. Normalmente en un pantalón se puede estar llevando, dependiendo de la persona, de 1,20 a 1,50, incluso hasta 2-3 metros si el pantalón es palazo o tiene muchos bolsillos. Sí, yo te había dicho que comprara metros 70. Sí, pero en esta puedes comprar 1,40 por ahí. Ella la vamos a trabajar así porque ella, bueno, eso lo verificas cuando te la vendas. Cuando tú la compres, te vas a dar cuenta que ella no va a estirar así, sino así. ¿Sí? Entonces se va a cortar atravesando el pantalón. Entonces vamos a usar todo el ancho de la tela. El ancho de la tela viene por 150, entonces se le va a acomodar a ella. Va a ser menos promedio, mejor dicho. Le va a servir a ella porque no le va a salir tan costoso comprar la tela. ¿Sí? Porque simplemente vamos a acomodar el molde de ella de esta manera y no a lo largo. En esas telas se trabaja así. Sí, Cuando claro. ellas estiran a lo ancho, se acomoda el molde también a lo ancho. Necesariamente hay que ponerlo así porque si no, si lo ponemos así, pasa lo que una vez les conté, que yo hice un vestido que me quedó como un acordeón. Porque ya lo corté al revés, no tenía esa precaución y me quedó estirando así. No, uno necesita siempre que estire hacia lo ancho del cuerpo, ¿cierto? Ese es como que el beneficio de esa tela, que cuando las telas estiran a lo ancho, reducen el promedio, porque nos ayuda a que el molde ocupe todo el ancho de la tela. Para lo que se vaya a hacer, blusa, falda, pantalón, Claro, siempre. ellas reducen el promedio inmediatamente. No es lo mismo usar, por ejemplo, un largo de blusa 60 centímetros, que si la blusa te ocupa así,
nada más sería el ancho, que son como unos 30, pueden ser, por ejemplo. Ya. Eso depende de lo que vayas a trabajar y de la tela que se vaya a trabajar. Entonces, en el caso de ella marcaríamos la pinza. En el caso del resto no la marcaríamos, simplemente hacíamos la salvedad de que le agregamos los 2 centímetros al contorno de cintura. Luego, la guía dice que del punto A hacia abajo marque la medida de altura de cadera. Supongamos que en este caso yo estoy trabajando con una altura de cadera de 21 centímetros. Entonces yo voy a marcar del punto A hacia abajo 21 centímetros y eso lo voy a llamar el punto G. Eso lo hice con medida de altura de cadera. Este punto lo vamos a escuadrar. Todas estas líneas deben ser escuadradas porque debemos reconocerlas en el pantalón. Además nos van a servir de línea guía para después. Entonces ese viene siendo la línea de cadera. Ajá. Se marca con altura de cadera, pero nos determina la línea de cadera. Es decir, esa línea es esta línea que nos divide aquí, en nuestra cadera, exactamente. Luego, desde el punto A hacia abajo, vamos a marcar la altura de tiro. Como esa medida no la tenemos en nuestras medidas, la tenemos que deducir. Hay gente que suele tomarla. A veces la toman de aquí en pie, aquí a veces se sientan y la toman así. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo considero y he aprendido que la mejor manera de hacerlo es sacarla desde nuestras propias medidas. Y yo la trabajo desde el contorno de cadera. Entonces yo lo que hago es tomar la medida de contorno de cadera, la divido entre 6 y le sumo 10 centímetros. Esa es una forma exacta que... Sí, eso está aquí en la guía dice. Desde el punto A hacia abajo marcamos línea de tiro, altura de cadera y largo de tiro. El contorno de cadera es 104. Se saca con contorno de cadera, con un sexto de contorno de cadera más 10 centímetros. Ahí lo dice en la guía. H, o sea, pero vamos, ya va. Ese va a ser el punto H que vamos a crear. ¿Cómo lo vamos a crear? Va a ser la línea de tiro. La línea de tiro se saca con el contorno de cadera dividido entre 6. Es decir, si yo tengo 100 de cadera, lo divido entre 6. Mi ejemplo que lo estoy trabajando con 100. En mi caso me da 16.6 y la guía me dice que le sume 10 centímetros, serían 26.6. Entonces yo desde el punto A hacia abajo voy a marcar 26.6 y ahí sería mi línea de tiro. De GH. Y sí, se llama H. Y voy a escuadrar y esta línea sí la voy a escuadrar extendiéndome un poquito afuera de mi línea de contorno de cadera. Importante que tengan en cuenta esto. Esta medida de tiro, como les digo, yo la saco directamente de nuestro cuerpo. Vean que tomé la medida de cadera. Yo no la tomé como sí lo hacen algunas personas y no significa que quede mal. Sí, no significa que quede mal, simplemente que siento que así es un poco más exacta porque viene de nosotros mismos, ¿sí? La diferencia, para que la tengan en cuenta, la diferencia entre línea de cadera y línea de tiro debe estar entre 3 y por ahí 7 centímetros máximo, más o menos. Si ustedes ven que hay mucha diferencia, significa que hay una de las dos medidas que está mal tomada, sea contorno de cadera o sea altura de cadera. Por lo regular, toman mal altura de cadera, ¿sí? Entonces deben tener esa precaución. ¿Cuánto es la diferencia? Aquí debe haber una diferencia de 2
2 es casi no se ve que haya diferencia de 2, casi siempre es 4 o 5 centímetros. Pero puede ser entre 2, 3 hasta 7. Cuando la ven muy corta, eso también tienen que ustedes aprender a determinarlo. Porque puede que yo les diga esto y ustedes vean que aquí, por ejemplo, la diferencia tiene 2 centímetros nada más. Sí, la señora me dijo y dijo que de 2 podía ser. Pero resulta que yo le estoy trabajando, por ejemplo, a Cindy. Ella es súper caderona, tiene nalga. Yo no puedo tener una diferencia de 2 centímetros entre la cadera y ella. Exactamente, tiene que ser de más. Esas son cosas que ustedes tienen que por lógica empezar a tenerlas siempre, sí, o sea, eso ustedes tienen que, cuando ustedes le van a hacer una prenda a alguien, sea ustedes o otra persona, ustedes siempre deben de ver a la persona. Por eso les dije a quienes van a trabajar para otra persona que me muestren una foto, porque yo así puedo tener dimensión de cómo se va a hacer, de más o menos cómo tiene el cuerpo la persona y decir, ok, ¿va por buen camino o no? Entonces, si yo le voy a hacer, por ejemplo, un pantalón a Cindy, no puedo pretender que mi diferencia entre cadera y tiro sea tan poquita, porque ella es bastante nalgona y bastante caderona. Eso significa que me va a haber más diferencia. Y si por el contrario la persona es súper delgada, que es bastante parejita, no tiene mucha nalga, y la diferencia es de 7 centímetros, está mal tomado algo, ¿sí? Eso ustedes tienen que ir aprendiendo a deducirlo. Tienen que ser muy sagaces al momento de hacer un molde para armarlo bien. Porque puede que hayan reglas y hayan cosas estipuladas, pero tenemos que saber a quién le vamos a trabajar para saber si en verdad la regla está bien aplicada, ¿sí? Entonces, ese es el punto H.